Mi hija me miró a los ojos y me dijo que el mejor regalo sería que simplemente muriera. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. En ese momento, me di cuenta de que algo dentro de mí se estaba rompiendo. No solo el corazón de mi madre, sino también mi confianza en todo lo que había construido. ¿Cómo podía alguien nacido de mi vientre desear mi ausencia como si fuera un favor? El veneno de esa frase corría por mis venas como fuego frío. Durante años creí que el amor lo soportaba todo, que mi dedicación sería recordada y respetada. Pero ahora me enfrentaba a una verdad profunda. Mi sacrificio se había convertido en moneda barata, usada y desechada. Y, sin embargo, tras el dolor, una chispa se encendió. Cuando descubres que tu propia vida es tratada como una carga, lo que está en juego no es solo el orgullo. Es la dignidad misma, la sensación de existir sin rehuir la crueldad. Tenía en mis manos algo más que recuerdos. Había papeles, decisiones, firmas que sostenían la vida cómoda que ella creía merecer. Y de repente, esta estructura parecía frágil, como un castillo de naipes a merced de un soplo. ¿Es posible que el golpe más duro no venga de enemigos jurados, sino de quienes llevan su sangre? La pregunta resonó en mi interior como un tambor lento, exigiendo una respuesta. Y esa respuesta no llegaría en lágrimas silenciosas. La vida a veces se convierte en un tablero de ajedrez donde creemos ser peones indefensos, pero donde, en el momento oportuno, podemos revelarnos como la reina que lo mueve todo. Una madre rechazada puede convertirse en una fuerza inesperada, invisible hasta el momento del cambio. 7 días. Ese fue el tiempo que tardé en transformar la herida en un arma, la humillación en valentía. Cada mirada fría de ella se convirtió en combustible. Cada palabra no dicha en la cena se convirtió en un recordatorio. Y lo que empezó como una frase envenenada creció dentro de mí como un terremoto a punto de estallar. Ella pensó que moriría en silencio. Pero no se dio cuenta de que el silencio también alberga truenos. Me quedé frente a ella, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La frase aún resonaba, repitiéndose en mi mente como una herida que no sanaba. El mejor regalo sería que murieras. Es extraño como ciertas palabras no solo hieren, sino que moldean el aire que las rodea, cambian la textura del silencio, transforman la habitación entera en un tribunal invisible. Vi su reflejo en la ventana, su rostro impaciente, su mirada dura, como si hablara de una carga, no de la mujer que le dio la vida. Esa noche, sola en mi habitación, sentí el peso de cada sacrificio que había hecho. La ropa mal cosida que usé para pagar la universidad, las comidas frías que comí porque estaba ocupada asegurándome de que ella tuviera comida caliente, los sueños que me tragué en silencio para no perturbar su futuro. Con cada recuerdo, una pregunta me quemaba: ¿cuándo se convirtió mi amor en una obligación incómoda? Es en momentos como estos que nuestra mente se llena de imágenes que no pedimos. Me encontré caminando por un pasillo oscuro, con las paredes cubiertas de retratos de ella en diferentes etapas de su vida, y cada cuadro me preguntaba en silencio si había cometido algún error. Quizás tú también lo hayas sentido, la sensación de ser invisible para aquellos por quienes luchaste con tanto esfuerzo. Como si todo hubiera sido solo un detalle olvidado, borrado por el ajetreo del mundo. Pero es precisamente en este vacío donde nace una fuerza inesperada. Cuando la dignidad se ve amenazada, el corazón aprende a defenderse. Fue en ese momento que comprendí que aún tenía voz y, más que eso, que tenía opciones. Y quizás por eso tanta gente me acompaña, tras cada revelación, porque entienden que la vida nos pone a prueba de forma cruel, pero siempre hay una salida que nos devuelve el poder. Todavía no sabía exactamente qué camino tomar, pero sentía en el fondo que el cambio ya había comenzado, aunque fuera en silencio. Y era este silencio el que guardaba la clave de algo que mi hija jamás podría haber imaginado. El día siguiente amaneció pesado, como si el aire se hubiera llenado de una niebla invisible. Cada movimiento dentro de la casa parecía cargado de una tensión silenciosa. El sonido de la tetera en la estufa era demasiado metálico. El crujido de la silla parecía un grito ahogado. Observé a mi hija caminar por la sala, jugueteando con su teléfono con indiferencia, ajena al terremoto que había dejado en mí. Por fuera, permanecía tranquila, pero por dentro, cada segundo parecía como caminar descalza sobre cristales rotos. Sus palabras no solo me dolieron, empezaron a reconfigurar todo lo que creía que era la base de nuestra relación. Siempre había creído que el amor de una madre era inquebrantable,
Pero allí, en esa ausencia de afecto, descubrí un vacío aún más cruel, la comprensión de que mi valor se había convertido en una moneda gastada. Era como si mi existencia hubiera perdido su color, como una vieja fotografía olvidada en el fondo de un cajón. Y, sin embargo, en medio del dolor, surgió una sombra de claridad. Aunque temía perderlo todo, también comencé a comprender el alcance del poder que aún tenía en mis manos. Su dependencia no era solo emocional, era práctica, concreta. Todo lo bueno, todo el consuelo que mostraba ante los demás se sustentaba en mis decisiones, mis firmas, el esfuerzo de toda una vida. Era un contraste marcado. Mientras yo me sentía invisible, mi trabajo sustentaba su visibilidad. Esta contradicción me mantuvo despierto por las noches. Me encontré frente a dos imágenes. Por un lado, el retrato de la frágil madre, con la mirada baja, aceptándose como una carga. Por el otro, la figura de una mujer de pie, con las manos firmes, sosteniendo la llave de todo. Dudé entre estas imágenes, sin saber cuál elegir. Y es precisamente en este espacio de indecisión que la mente empieza a trazar caminos peligrosos, pero también liberadores. Aún no podía revelar nada, ni siquiera a mí mismo. Pero algo se tejía en el silencio, un hilo invisible que, al tirar de él, cambiaría por completo el curso de nuestra historia. A veces, el silencio pesa más que cualquier discusión. En los días siguientes, me di cuenta de que mi hija ni siquiera notaba mi ausencia. Podía estar allí, sentada a la mesa, y seguir sintiéndome como un fantasma. Era como si mi presencia se hubiera convertido en una sombra discreta, ni perturbadora ni reconfortante. Esta indiferencia dolió más que las crueles palabras que me había dicho, porque demostraba que no era un momento de ira, sino algo profundo, frío y calculado. En esos momentos, empecé a ver la casa de otra manera. Cada objeto parecía tener historias que solo yo recordaba. El sofá desgastado de las noches que la mecía con fervor, los azulejos de la cocina que fregué hasta que se me agrietaron las manos, la mesa donde ella hacía sus deberes de matemáticas mientras yo soñaba, en silencio, con días de reconocimiento. Todo allí era testigo de un amor que ahora se consideraba una carga pesada. Es curioso cómo un mismo espacio puede verse con otros ojos. Para mí, era un monumento viviente, para ella, un simple telón de fondo funcional. Y fue al darme cuenta de esto que algo dentro de mí se abrió. Comprendí que no se trataba solo de dolor, sino también de legado. Lo que hacemos, lo que ofrecemos, lo que dejamos atrás puede usarse tanto como puente como arma. Hay quienes eligen cruzar, y hay quienes intentan apartarnos. Esta ambigüedad dio lugar a una dolorosa claridad. Tal vez necesitaba usar la misma estructura que construí, no para sostener, sino para revelar. Cada noche, tumbada en mi habitación, mi mente se aceleraba. El miedo y el coraje se alternaban como olas. A veces, me sentía pequeña, aplastada por el peso del rechazo. Otras, miraba hacia arriba en la oscuridad y sentía surgir una nueva fuerza, como si cada lágrima que derramaba fuera también un ladrillo en la construcción de algo más grande. Es en este punto que muchas sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje las conmovió. Porque no es solo mi historia, sino una herida común a tantas madres, tantas mujeres que aprendieron a sonreír incluso con el corazón desgarrado. Y cuanto más me invadía esta claridad, más me daba cuenta. El verdadero punto de inflexión seguía oculto, esperando el momento adecuado para revelarse. Empecé a notar que su rechazo no solo se evidenciaba en sus duras palabras, sino también en sus pequeños gestos cotidianos. La forma en que apartaba la mirada cuando hablaba, como si mis frases fueran demasiado molestas para merecer atención. Su prisa por salir de la habitación cada vez que entraba, como si mi presencia contaminara el aire. Estos silencios forzados tenían un peso casi físico, y en cada uno sentía la confirmación de que el vínculo entre nosotros se había roto cruelmente. Por la noche, cuando el sueño se negaba obstinadamente a llegar, mi mente pintaba escenarios. Me imaginaba en un campo abierto, donde la luz del sol iluminaba la mitad del espacio y la otra mitad permanecía sumida en la sombra. Así era exactamente como me sentía, dividida entre el dolor que me agobiaba y una secreta esperanza que, a pesar de todo, aún ardía en mi interior. La oscuridad me decía que estaba sola, perdida para siempre, pero la luz, por frágil que fuera, insistía en recordarme que la historia aún no había terminado. Este contraste me mantuvo despierto y, en cierto modo, alerta.
porque si la sombra me oprimía, también era lo que me impulsaba a buscar la claridad. Fue en este equilibrio, en este ir y venir entre la pérdida y la conquista, que comprendí algo esencial: podía elegir de qué lado quedarme. Y esta elección, silenciosa e invisible para quienes me despreciaban, ya empezaba a cambiar el curso de los acontecimientos. Aún así, el miedo no desaparecía. Acechaba en las grietas del amanecer, susurrando que quizá era demasiado tarde para revertir el rumbo. Pero junto con el miedo llegó una sensación casi eléctrica, como si algo estuviera a punto de revelarse. Un secreto que yo mismo aún no me había atrevido a nombrar, pero que ya se cernía sobre las sombras de mi vida. Era como caminar por un pasillo estrecho, sabiendo que al final me esperaba una puerta. No veía la cerradura, no conocía la llave, pero sentía la atracción de lo que se extendía más allá. Y fue esta sensación, tan inquietante como irresistible, la que me mantuvo en pie, esperando el siguiente paso que lo cambiaría todo. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, sin saber si era el silencio de la casa lo que me despertaba o el recuerdo de sus palabras que volvían a grabarse en mi mente. La oscuridad de la habitación parecía viva, llena de voces antiguas, como si cada sombra me recordara los sacrificios hechos en silencio. Al mismo tiempo, una luz tenue se filtraba por las rendijas de la ventana, casi tímida, pero suficiente para decirme que no todo estaba perdido. Esta dualidad me atormentaba en cada gesto. Al recorrer la habitación, veía los objetos dispuestos como si fueran piezas de toda una vida: el jarrón que había recibido por un cumpleaños olvidado, los libros que había leído en noches solitarias, la foto de ella sonriendo de niña, antes de que el desprecio se apoderara de su mirada. Cada detalle tenía un peso ambiguo, era a la vez recuerdo y herida, un dulce recuerdo y un cuchillo afilado. Sentí dos mundos colisionando dentro de mí. Por un lado, el miedo a la pérdida total, a la soledad definitiva, a perder todo lo que una vez di. Por el otro, la silenciosa llama de la esperanza, que insistía en recordarme que incluso las ramas secas pueden florecer cuando menos lo esperaba. Era como estar frente a un espejo roto. Una parte de mí reflejaba el dolor de ser descartada, mientras que la otra ya intentaba encontrar una nueva luz, una que yo misma aún no comprendía. Esta tensión no era solo interna. Empezaba a filtrarse en mi forma de mirar al exterior. Al cruzarme con vecinos que me saludaban con frialdad, notaba sus miradas de reojo, como si mi color y mi edad fueran invisibles, peor aún, irrelevantes. Era una especie de silencio social que reforzaba el abandono que experimentaba en casa. Pero, al mismo tiempo, había momentos en que un gesto inesperado, un gesto de reconocimiento, me recordaba que aún había espacio para ser visto. Y es en este espacio entre la sombra y la luz donde algo más grande comienza a formarse. Una respiración contenida, una premonición de que los próximos días traerían no solo respuestas, sino también revelaciones inimaginables. Fue en este estado de constante vigilia, entre noches de insomnio y días pesados, que comencé a ver las pequeñas grietas en lo que antes parecía sólido. Mi relación con mi hija ya no era solo un abismo emocional, era también un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada palabra, se convertía en prueba de una partida que ella creía ya ganada. Yo, sin embargo, aprendí a observar. Como quien observa el viento antes de una tormenta, noté en silencio las señales que podían transformarse en armas. Había días en que dejaba papeles esparcidos por su escritorio, sin que yo los viera. Contratos, recibos, pequeños rastros de su avaricia. Cada detalle parecía gritar cuánto dependía no solo de lo que yo había construido, sino también de mi firma, de mi confianza. Era como ver un castillo construido sobre arena fina, hermoso por fuera, pero a punto de derrumbarse al más mínimo movimiento calculado. Al mismo tiempo, noté cómo mi discreta postura comenzaba a provocar reacciones inesperadas. El silencio que antes me aplastaba ahora la incomodaba. Mi hija buscó la confrontación que yo rechazaba, porque, sin darse cuenta, percibía que algo en mí había cambiado. Y es curioso cómo, a menudo, el mayor poder no reside en gritar, sino en la mirada silenciosa que esconde secretos. En ese entorno, me sentí como quien planta semillas en tierra árida. Sabía que no vería flores inmediatamente, pero cada gesto silencioso era una preparación. Con cada paso, la tensión aumentaba, como si la casa misma albergara la premonición de que algo estaba a punto de suceder.
Quizás este sea el punto en el que muchos de quienes me escuchan se reconocen. El momento en que el dolor deja de ser solo una herida y comienza a transformarse en una estrategia. Y por eso, con tanta frecuencia, las personas sienten la necesidad de dejar que sus propias reflexiones resuenen, casi como si cada comentario fuera un testimonio silencioso de que no están solos en este camino. Y a medida que las piezas se movían lentamente, comprendí, la partida aún no estaba decidida. El verdadero impacto solo se revelaría en el momento oportuno, cuando las máscaras comenzaran a caer ante los ojos de todos. Me di cuenta de que cada movimiento mío, por pequeño que fuera, alteraba la atmósfera de la casa. El silencio que antes me asfixiaba ahora cobraba un nuevo significado, como si fuera una cortina a punto de abrirse y revelar algo. Mi hija, acostumbrada a mi mirada sumisa, empezaba a inquietarse por mi calma. Había inquietud en sus gestos, como quien siente temblar el suelo sin comprender el origen de la amenaza. A veces la observaba desde lejos, sentada en el sofá, hablando en voz alta por teléfono sobre planes de dinero, viajes y ostentación. Su tono de voz rebosaba seguridad, como si su futuro estuviera asegurado. Pero a mí me sonaba como la canción de alguien que ignoraba la tormenta que se avecinaba. Sabía que detrás de cada palabra yacía la dependencia, y esa era la brecha que me daba fuerza. En mi interior, la tensión crecía como cuerdas estiradas al límite. La esperanza y el miedo se mezclaban, pues planear algo tan delicado requería cautela. Al mismo tiempo, una parte de mí se iluminó ante la posibilidad de finalmente ser escuchado, no solo por ella, sino por todos los que habían presenciado mi dolor silencioso. Era como caminar por un camino oscuro, donde cada paso revelaba piedras, y al mismo tiempo, un tenue rayo de luz en el horizonte. Sentí que mi silencio ya no era solo una defensa. Se había convertido en lenguaje, estrategia, respuesta. Y cuanto más me contenía, más parecía mi hija perder el control. El contraste era casi palpable. Cuanto más reía a carcajadas delante de los demás, más sabía que su risa se sustentaba en una base frágil, una que podía desmantelar en el momento oportuno. Aquellos días parecían un preludio. El aire era denso, la casa estaba en suspenso, sus expresiones cambiaban lentamente. Todo indicaba que nos acercábamos a un punto de quiebre, donde nada podía permanecer oculto. Y sabía que, cuando llegara ese momento, el impacto no se limitaría a nosotros dos. La atmósfera de la casa comenzaba a transformarse en un escenario invisible. Cada rincón parecía guardar secretos, cada puerta cerrada susurraba una verdad aún por revelar. Recorrí los pasillos sintiendo la mirada de las paredes, cómplice del silencio que cultivaba. Había una expectación en el aire, como si cada objeto esperara el momento de la caída de la máscara. Mi hija, por su parte, parecía ajena a todo. Sonreía abiertamente cuando llegaban invitados, hablaba en voz alta de logros que no eran suyos y reía como si el mundo estuviera a sus pies. Pero yo veía las grietas, las miradas que cambiaban rápidamente, la necesidad de reiterar constantemente lo que debería haber sido obvio. Cuanto más intentaba afirmar su poder, más evidente se hacía su fragilidad. En mi interior, el contraste crecía. La confianza de saber que tenía las llaves de su destino se mezclaba con la duda silenciosa. ¿Hasta dónde debía llegar? Había noches en que el miedo me oprimía el pecho, susurrándome que tal vez estaba a punto de perder el control. Pero entonces el recuerdo de esas crueles palabras, la imagen del desprecio escrito en su rostro, me asaltaba, y la fuerza regresaba como un trueno lejano, anunciando su llegada antes de romper el cielo. Era como estar de pie junto a una ventana en medio de una tormenta. A un lado, la lluvia torrencial y ensordecedora lo cubría todo de incertidumbre. Al otro, los relámpagos cruzaban el cielo, iluminando momentáneamente la claridad del camino. Esta vacilación me mantenía despierto, recordándome que cada decisión sería definitiva y que el momento de la revelación se acercaba más rápido de lo que imaginaba. El tiempo parecía condensarse. Los días pasaban como horas, y cada gesto, cada frase pronunciada, parecía parte de una trama mayor que estaba a punto de desatarse. El suspenso crecía, y supe que no habría vuelta atrás cuando finalmente se levantó el telón. Y entonces llegó el momento en que todo encajó. Lo que antes parecía una simple acumulación de silencios, se reveló como un plan minuciosamente elaborado. Me quedé frente a ella, y a mi alrededor había miradas atentas,
testigos involuntarios de una verdad que ya no podía ocultarse. En ese instante, comprendí que mi voz, tantas veces ignorada, tenía el peso de un trueno que hendía el cielo en la oscuridad de la noche. Los papeles que había dejado tirados, las firmas que me había pedido, sin saber que había leído cada línea, ahora estaban allí, expuestos, revelando dependencias, mentiras, ilusiones. Su sonrisa segura se congeló en su rostro al darse cuenta de que los cimientos sobre los que había construido su arrogancia se estaban desmoronando. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta, frágil, inevitable, silenciosamente devastador. En mi interior no había odio. Había una calma profunda, casi luminosa, porque en ese momento comprendí que la verdadera venganza no consistía en gritar ni humillar. Se trataba simplemente de devolver el peso de las decisiones a quienes intentaron imponérmelo. El contraste era marcado. Por un lado, su desesperación, intentando guardar las apariencias. Por el otro, mi postura firme y serena, sustentada por todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida. Es en momentos como este que entendemos por qué tanta gente se siente impulsada a dar me gusta, comentar y suscribirse, como si también estuvieran dejando su huella en este camino. Porque cada historia como esta es, de hecho, una historia compartida, de madres, de mujeres, de personas que aprendieron que la bondad no es sinónimo de debilidad, y que el silencio no es ausencia, sino estrategia. Al alejarme de aquella escena, sentí como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Fue como salir de una habitación oscura y entrar en la luz del día. No guardaba ningún resentimiento, solo la certeza de haber recuperado algo más grande que cualquier posesión material, mi propia dignidad. Y al compartir esto ahora, dejo a todos con la sensación de que el privilegio no es solo mío, sino de todos los que se reconocen en este viaje de dolor transformado en fortaleza, de fracaso convertido en renacimiento.